¿Sabías que incluso cuando haces cosas buenas, puedes estar pecando si las haces de forma independiente o sin tener en cuenta a Elohim? Bienvenido a la Reforma Interior. Hoy cerramos el mensaje número 18 del tercer capítulo del libro de Génesis, la constitución del pecado y el significado de la mujer. Vamos a descubrir por qué el cuerpo humano dejó de ser un vaso puro para convertirse en carne y por qué, ante los ojos de Elohim, tanto hombre como mujeres ocupamos la posición de esposa. Así que por favor, estimado amigo o amiga que me estás escuchando, suscríbete ahora, activa la campanilla para no perderte esta serie que está transformando nuestra estructura espiritual. Si deseas sumarte a nuestras reuniones en vivo, cada martes a las 5 de la mañana, hora España. Revisa los datos de contacto en la descripción. Tu porción de Cristo es vital para el cuerpo. ¡Bendiciones! Amén, gracias Señor. Gracias hermano Reinier por hacer la oración de apertura. Ya parecemos profesionales, ¿no? Estamos entre hermanos, somos una familia, ¿vale? Dejamos todos los protocolos fuera, queremos hablar cercanos. Yo hermano no quiero hablar a ninguno de ustedes, como que si fuese un doctor en letra, no, soy un hermano que lee las escrituras, el Señor me habla y puedo compartir sencillamente y humildemente lo que tenemos. Tampoco me gustaría que un hermano se dirija a mí con palabras extrañas, con formas o formalismo. No, me sentiría raro. Mi hijo, Isaías o Natanael, no vienen a mí diciendo, usted, señor papá, Franci, por favor, tiene un minuto para... No, viene y me dice, che, necesito... Honestamente, humildemente. Y yo tampoco voy a mi hijo diciéndole, señor Natanael, cuando usted disponga... No, digo, che, Natu, ¿podés venir que te quiero contar algo? Es la sencillez, la humildad de una familia, que es la que tenemos que tener. Cada uno de nosotros debemos partir de la base de que Yeshua lo dijo. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino. Así que hermanos, esta es la sencillez que desearía pudiéramos tener los unos con los otros. Yo no soy nadie, no, el Señor es el Señor. Y venimos a Él, nos acercamos al fuego. Como tampoco considero, sí que vosotros sois alguien, sois hijos del Altísimo, ¿vale? Y yo también soy un hijo del Altísimo. Pero somos hermanos. No tenemos jerarquías. ¿Vale, hermano? Así que con esto en mente, deseo dejarlo ahí para que nos podamos conectar en esa relación. Tanto cuando vayamos a compartir, humildemente compartimos. Lo que vosotros tenéis una parte, una porción de Cristo, que cuando estamos leyendo o un hermano está compartiendo algo, se inicia un fuego, una inquietud. El Espíritu Santo, a partir de lo que pueda estar diciendo yo o podáis estar diciendo vosotros, el Espíritu Santo empezará a trabajar en vuestro interior, sacando a relucir algo. Y es una porción de Cristo que tienes, que al compartirla, edificas al cuerpo y nos edificamos mutuamente. Esto para mí es muy significativo porque me pasa periódicamente. Cuando compartimos las escrituras en casa, cuando comparto las escrituras, inclusive con clientes, algo nace, algo que dice el cliente. Y lo mismo un incrédulo, para mis ojos. Pero para el Señor es un escogido desde antes de la fundación del mundo, no te olvides de eso. Y lo mismo nace algo en él. Y hay una llama que luego el Espíritu Santo tendrá para seguir calando hondo en esa persona. Así que no es menos aquello que el Espíritu Santo enciende en tu corazón. ¿Vale? Ok. Dicho esto, quiero hacer un pequeño borrador porque en el mensaje 18 del día de hoy es el significado de la mujer, ¿vale? Vamos a partir de aquí, pero si solamente comenzamos a leer esto, esta madrugada el Señor me despierta muy temprano y yo no entendía mucho y digo, bueno, ¿por qué? Quiero descansar un ratito más, pero me levanté. Y luego tenía sentido el motivo por el que me
despierta. Porque cuando el Señor tiene un vaso dispuesto, lo va a usar. Si no está dispuesto, no lo va a usar. Estaremos acostaditos, calentitos ahí con nuestra frazada, nuestra almohada, nuestro cónyuge al lado, pero no nos va a usar. Entonces me levanto y me encuentro con cosas que, mira tú. Y entonces, claro, me puse a escuchar el mensaje anterior, ¿vale? Y me dio la señal de alerta, porque en un momento la hermana Sabrina interfiere y dice, hermano, que no se le oye bien. Entonces digo, mira, voy a reiniciar el router. Lo dejé 5 minutos apagado y lo volví a conectar. No sé qué tan bien se oye ahora. Si se oye bien, dale gracias al Señor, porque fue el que me despertó. Pero es que además, digo, claro, vamos a comenzar el mensaje 18 desde un punto en el que nos va a coger a traspié y no vamos a enterarnos mucho de qué va. Entonces, bueno, voy a preparar un poquito los puntos que hemos hablado. Y eso es lo que quiero hacer inicialmente. Quiero compartirles, yo tomé nota de 4 puntos, ¿vale? Que me parecieron significativos de lo que hemos venido hablando en esta tercera entrega, o en esta tercera reunión que tenemos de Génesis capítulo 3, en el mensaje 18 del estudio de vida. Y entonces, el primero es el propósito versus la infiltración. Lo vais a recordar. Génesis capítulo 1 y capítulo 2 revelan el propósito de Elohim. Pero Satanás se infiltra en el capítulo 3 antes de que el hombre pueda realizarlo. El enemigo siempre tiene prisa. ¿Lo recuerdan, no? Sí, me acuerdo. Bueno, ¿lo recuerdan? El enemigo siempre tiene prisa. Lo auténtico puede esperar. Lo falso siempre corre. Sí, me acuerdo de aquel punto. Bueno, el siguiente punto clave y muy importante era el principio de la primera mención. ¿Lo recuerdan, no? Bueno, sí, en los capítulos anteriores hemos visto, o en las entregas anteriores hemos visto, que hemos llegado a comprender que Génesis capítulo 3 establece el principio fundamental de cómo actúa Satanás. Él siempre intenta anteponerse a Elohim. Este primer registro en la Biblia nos da la clave para identificar sus movimientos en todas las edades. Si entendemos Génesis 3, entendemos su estrategia por el resto de la historia. ¿Lo recuerdan? En la primera mención. Sí, me acuerdo. Bueno, de eso también hemos hablado en el mensaje 18. El otro punto que también hemos comentado en el mensaje 18 en las reuniones anteriores era la analogía del resfriado y los microbios. ¿Lo recuerdan, no? Una silla no coge resfriado, pero una persona sí. No podemos culpar solo a la corriente de aire, a Satanás, ¿sí? No podemos culpar solo a Satanás. La caída ocurrió porque el hombre tenía los microbios de manera interna, ¿sí? Es la disposición a la independencia, ¿sí? Como seres humanos, mis hermanos, vosotros, cada uno de vosotros, mis hermanas, cada una de vosotras, tenéis la disposición a la independencia, ¿sí? Aquí vuestro hermano Francis tiene la disposición a la independencia. Suelo soltarle la mano al Señor y querer hacer las cosas que se me ocurren a mí, ¿sí? Esa analogía del resfriado. Bueno, la responsabilidad recae en la naturaleza humana. Y el último punto que tomé nota era el error de la cabeza, ¿sí? La causa interna más profunda fue que la mujer asumió la posición de la cabeza. ¿Lo recuerdan? Sí, me acuerdo. Bueno, sí, al actuar por su propia cuenta, sin esconderse detrás de su marido. Eva dejó el orden de protección. Satanás ataca cuando nos movemos de manera independiente a Cristo, que Él es nuestro esposo. Así que hoy partimos habiendo visto cómo la serpiente inyectó el veneno de la duda, con que Dios ha dicho, ¿lo recuerdas, no? Sí. Y cómo la independencia del orden de autoridad causó la ruina. Hoy profundizaremos en cómo este diseño de esposa-cabeza determina nuestra victoria o derrota diaria en el espíritu. Así que, hermanos, yo estoy deseando poder ponernos en campaña, ¿vale? Así que comienzo la lectura
Doy la bienvenida a los hermanos que han entrado. Bendiciones, hermana Wendy. Bendiciones, hermano Luis. Bendiciones, hermano Fernando, Jorge, Angie, Marioli, Reinier, mi esposa hermosa Silvana. Bendiciones. Ya hemos orado, para los hermanos que entraron un poquito más tarde. Reinier, gracias. Y comienzo. Punto 1, el significado de la mujer. Vale, voy a hacer algo que todavía no he hecho. Voy a enviarles el link de donde nos encontramos. Lo tenéis en el grupo por si alguien quiere continuar la lectura. Ok, la mayor importancia de la mujer consiste en que ella representa al hombre delante de Elohim. En el estudio de vida de Romanos capítulo 7, hicimos notar que Isaías capítulo 54 versículo 5 dice: porque tu marido es tu hacedor. Elohim es el hombre único y universal. Todos nosotros formamos parte de su esposa, no la posición de esposa. Perdón. Me salté un renglón, lo siento. Formamos parte de su esposa. No importa si somos hombres o mujeres. Ahí está. La posición de... porque me sonaba raro, ¿vale? Por eso dije, espérate, que mientras iba a avanzar al siguiente renglón, me di cuenta de que me salté un renglón, ¿vale? Ok. No importa si somos hombres o mujeres, ¿vale? La posición del hombre no es la posición de marido, sino la posición de esposa. ¿Hasta acá vamos bien? Genial. Bueno, Elohim es nuestro marido. Elohim, como cabeza, tiene la autoridad y no nosotros, ni siquiera los varones. Delante de Elohim, la posición de los hermanos es la misma que de las hermanas. Tanto las hermanas como los hermanos son mujeres a los ojos de Elohim. Voy a hacer un punto porque esto causó alguna controversia. La reunión, no la anterior, sino la otra, causó una controversia. El que leamos y el que compartamos, así el texto tan directo, que dice que Elohim es nuestro marido, en vez de que diga Yeshua o Cristo. Y entonces yo quiero que por favor algún hermano pueda abrir el micrófono y explique, o al menos lo que recuerda, por qué es que dice que Elohim es nuestro marido. Por favor, hermano, abre tu micrófono, quien sea, y ayúdanos. No hay ninguno que desee compartirlo, o quizás tampoco es que lo recordemos. Si no lo recordamos, yo voy a hacer la mención, pero me gustaría que pudierais... ok, ahí está, Marioli. Perdón, bueno, a lo que se refiere, digamos, si es el marido, porque nosotros somos la esposa, la iglesia, ¿no? Ajá. Eso, bueno, eso es lo que me acuerdo que estábamos hablando la anterior vez. Muy bien, hermana, pero la pregunta mía es, ¿por qué es que dice que Dios, Elohim, es el esposo? ¿Por qué es que dice que Elohim es el esposo? Porque nosotros somos la novia para la boda del Cordero, ¿qué es algo así? ¿O estoy mal? Perdón. Hecho, no, vas bien. Pero ¿por qué Dios y no Cristo? Yeshua. Ahí ya me quedé. Vale, no pasa nada, hermana, no pasa nada. Son conceptos que me gustaría dejarlos claros, porque claro, nosotros consideramos la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿vale? Cuando consideramos que la Trinidad es Padre, Hijo, Espíritu Santo, en nuestra mente solemos dividirlo y hacer 3 individuos, y son 3 individuos, pero no nos olvidemos que es uno. Nuestra mente no logra pillarlo del todo. Siempre se encuentra con esa dicotomía, un conflicto de intereses ahí. Pero no quiero continuar, quiero ver si hay algún hermano que lo pueda compartir, que lo pueda explicar. Me sigo adelante, hermano Luis. Ahí está, muchas gracias, hermano Reinier, que anima a que el hermano Luis pueda participar. Venga, hermano Luis.
Saludos, hermano. Saludos, hermano. Hermano mío, antes de que comiences, no queremos inflar tu ego. Te toca tragar la píldora debido a tu ancianidad, ¿eh? Así que te aguantas. No, todo gloria al Señor. Amén. Pero sí, yo estoy meditando en este tema ahora mismo que lo están compartiendo, hermanos, y es que pues a lo largo de la Escritura Dios desde la creación lo que instituyó fue la pareja que tiene una función de unirse, de reproducirse, de sojuzgar, o sea, gobernar sobre la tierra y sobre todo ser creado en esa comunión y unidad con Dios. Entonces, a lo largo de la palabra representa a Dios la unión del hombre con Dios, igual que la unión de su creación, que fue la creación que fue hecha a su imagen y semejanza, el hombre y la esposa. Y luego pues ya nos revela en la revelación en lo espiritual, el propósito eterno espiritual de Dios es que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Cristo es el esposo, la iglesia es la esposa. La iglesia, podríamos decir, es como esa ayuda idónea y el que gobierna es la cabeza, ¿no? Como el Señor decía, el Padre era su cabeza, el Espíritu era su guía, él ejecutaba la voluntad del Padre. Ahora Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa. Y así hasta el final, la iglesia representa esto, la esposa. Cuando nos dice en Efesios del esposo y la esposa, dice que se unirán y los dos serán una sola carne. Más dice, grande es este misterio, más yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. También, hermanos, cuando nosotros leemos a lo largo de los libros proféticos, Isaías, Jeremías, Ezequiel, siempre está Dios hablando a los profetas y manda su mensaje y les dice, vosotros adulteraste, fornicaste en todo lugar alto, levantaste tus altares, etcétera, etcétera, te fuiste tras tus amantes, fuiste infiel, fuiste peor, tanto a Samaria, a Judá, Israel, a todas siempre les dice, ¿no? Y siempre hace esta comparación. Cuando la iglesia, cuando nosotros como miembros del cuerpo, miembros de esa esposa, también cuando nosotros seguimos los deseos de la carne o la influencia de Satanás o los demonios, estamos adulterando. Es como un adulterio, adulterando, o sea, engañando, siendo infiel a nuestro esposo. Ese es el acto del pecado. Espiritualmente se está, como lo decían todos estos libros proféticos, está también este caso maravilloso de misericordia de Oseas y su esposa adúltera. Sí. También así se compara al pueblo rebelde, ¿no? Y en la gracia y la misericordia de Dios. Entonces en todo desde Sara, desde Rebeca, después Raquel, todo siempre era este matrimonio, esta unión. Esto era lo importante, todo el mandamiento de Dios de no mezclarse con las naciones paganas, no dar tus hijos a ellas, no tomar sus mujeres. Todo esto siempre es lo mismo, la relación marital. Y la relación marital es hacerse uno. Ya no serán dos, sino que serán una sola carne.
Y a lo largo de la palabra, nuevamente, casi todo mandamiento apunta hacia esa dirección, la pureza, la santidad, así como de la esposa, ¿no? De vestirse con vestiduras blancas, que significa la pureza, que Dios nos va a vestir de vestiduras blancas, mantener la pureza, la santidad, y ese es el llamado a la iglesia, mantener la pureza, la santidad, guardarse para su marido. O sea, nunca engañarlo, nunca irse tras el engaño de Satanás, porque eso es lo que hace Satanás, es como hacernos adulterar espiritualmente, hacer fornicar. Tanta relevancia tiene esta unión de lo que es unirse, ¿no? Como en uno, y es el plan de Dios, unirse en uno con nosotros, para que dé a luz el Hijo, que es Jesucristo naciendo en nosotros espiritualmente. O sea, sigue renaciendo en nosotros. Ese es el propósito, que el Hijo nazca, que el Hijo sea formado. Decía Pablo, yo os engendré a Cristo por el Evangelio. O sea, la administración, la predicación del Evangelio es lo que engendra Cristo. Somos nacidos engendrados, dice, no por Juan, no por voluntad de carne ni de varón, sino por el Espíritu. Y Pablo decía también, yo vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es esta unión de Dios con nosotros que produce que nazca el varón Cristo, el varón de guerra. El varón tiene que nacer en nosotros. Esa es la palabra en lo espiritual. Ese es el nuevo pacto donde ya no hay más sombra y figura, donde ya estamos en la realidad, no en la sombra y figura, no en aquel pacto que iba a perecer, que consistía en esto, en sombra, figuras, ritos. Es que no hay otro mejor término que la sombra, no es la realidad, es simplemente una imagen opaca que teníamos del Antiguo Testamento. Ahora tenemos la realidad. Tú mencionabas, hermano, el libro de Hebreos, maravilloso el libro de Hebreos para comprender lo que es el nuevo pacto, lo que es la obra ya en el Espíritu, lo que revela todo esto, ¿no? Y entrar en este nuevo pacto es lo que nos va a permitir no ser diferentes del esclavo, porque aunque heredero de todos, pero aún necesitaríamos de tutores. No se puede disfrutar de la herencia mientras se es un niño que necesita estar bajo tutores. Amén. Bueno, espero que no haya divagado mucho en el tema Okay. No te preocupes, hermano, como noté que entraste un poquitito tarde, igual no pillaste el punto concreto en el que estábamos haciéndote la consulta, pero no obstante no voy a distenderme más, porque es interesante que continuemos leyendo, ¿vale? Yo sí quiero dar respuesta a esto, porque cuando en las enseñanzas que aquí el hermano Witness Lee y Watchman Nee no lo he leído tanto en ese sentido, pero Witness Lee sí, él tiene una enseñanza muy concreta y él enseña que Dios, yo digo Dios, ¿vale? Para que podamos conectarnos con esta idea de lo que estamos leyendo aquí. Dios, a mí me gusta decir Elohim. Al decir Elohim incluyo en ese plural dioses, que es como es el nombre correcto. La palabra Dios en español como nosotros la entendemos, no define en completitud lo que significa la Trinidad. Dios, aun cuando acaba en ese, que nos da una especie de señal de plural, en nuestra mente española, Dios es un individuo. Entonces necesitamos decir Espíritu Santo como para, vale, ahora son dos. Y necesitamos también decir Jesús. Vale, son tres. Entonces son tres.
Sí, pero es Dios, es Elohim. Elohim es uno, ¿no? Es el Shema hebreo, habla de esto, el Shema. Dice que Elohim es uno, ¿sí? Elohim es uno. El hermano Witness Lee, él tiene esa enseñanza que cuando yo la oí, dije, mira, a través de toda la escritura nos muestra cómo Elohim es el Padre. Bueno, sí, es normal, Elohim es el Padre. Sí, lo entiendo. También nos muestra cómo Elohim es Yeshua, a través de toda la enseñanza. Claro, sí, claro, normal, si es uno, Elohim es Yeshua. También nos muestra cómo Elohim es el Espíritu. Claro, es normal, Elohim es el Espíritu Santo. Vale, muy bien. Bueno, luego la misma enseñanza que el hermano Ni... un momentito que se me acaba de ir la señal, no sé si me estáis escuchando. Es muy raro lo que hace mi móvil ahora. Ok, continúo. Luego toma a Yeshua y muestra cómo Yeshua es el Espíritu Santo. Y muestra cómo Yeshua es Elohim. Y luego muestra cómo el Espíritu Santo es Elohim y cómo el Espíritu Santo es Yeshua. Es decir que Elohim es el Padre, Elohim es el Hijo y Elohim es el Espíritu Santo. Cuando leemos la enseñanza del hermano Witness Lee, nos pone un poco como a traspié el leer que él diga Elohim es el marido. No, espérate. Recordáis, ¿no? En la reunión anterior, la otra reunión, hablamos del tema. No, pero yo creía de que el esposo era Yeshua. Sí, es Yeshua el esposo. El padre prepara al hijo, la esposa. Yeshua es el esposo. Pero es Elohim mismo, es Dios mismo. Vale, normal, claro, ya lo entiendo. Bueno, el hermano Witness Lee menciona a Dios en cuanto a que es el esposo. ¿Lo entendéis, hermano? ¿El por qué es que menciona de esta manera la enseñanza? Quiero que algún hermano pueda abrir el micrófono y confirmar de si ha logrado comprender esta explicación. Por ejemplo, le voy a pedir al hermano Fernando, ahí, que él es muy sumiso, ahí muy tranquilo, que por favor abra su micrófono y nos explique si lo entendió. Bendiciones a todos, hermanos. Bendiciones, hermano Fernando. Pues básicamente lo que entiendo es que Dios es uno, ¿no? A pesar de que pues es un poco complejo explicarlo, que Padre, Hijo y Espíritu Santo, muchas personas lo dividen como en tres. Ajá. Realmente son uno, porque me parece ser en el libro de Corintios, que son perfectos en unidad, ¿no? Okay. Y en otra parte dice también en la palabra que el Padre le dio todo al Hijo, le heredó todo, lo hizo heredero, y así a su vez a nosotros nos hace coherederos. Entonces al final es como un todo. Entonces al mencionar a Elohim estamos mencionando igualmente al Espíritu y al Hijo, y asimismo nosotros como coherederos en el momento de la resurrección, ¿no? No sé si vaya por allí o esté muy perdido. No, todo tiene sentido, hermano. Con esto, una vez habiendo dado esta explicación, sencillamente yo quería darla, ¿vale? Quería volver a comentarlo, porque el hermano va a volver a mencionarlo en esa misma línea, y no querría que nuestra mente se vaya para cualquier lado, quizás malinterpretando, creando interpretaciones que en ocasiones suceden, no acertadas. Y cuando creamos interpretaciones no acertadas y no estamos seguros, no asentamos la enseñanza, la tomamos como con duda y la dejamos de lado, y en nuestra mente no se guarda. Y es precioso lo que hemos podido aprender de estas enseñanzas. Simplemente era por tener claro ese aspecto. Pero, en vista de que lo hemos tenido que volver a comentar al tema, yo voy a pedirles que por favor podáis participar en el grupo, ¿vale? Confirmando
si deseáis que podamos hacer un estudio bíblico intenso, profundo, en el que nos muestre por medio de la Escritura a el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cómo ellos son uno. Tanto el Espíritu Santo es Yeshua, porque es si el Espíritu de aquel que resucitó de los muertos mora en vosotros, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, ¿sí?, que nos muestre esa enseñanza a la Trinidad y poder verlo claro, ¿vale? Luego ya en el grupo ahí participamos. Sí, hermano, venga, vamos a intentar. Y entonces preparamos un estudio y también preparamos nuestros corazones para poder tener esto no solamente oído y aceptado como, bueno, debe ser así, no lo entiendo. No, poder entenderlo, darnos la oportunidad, ¿vale? ¿Estáis de acuerdo por ahí? ¿Alguien que menciona el micrófono? Sí, hermano, tienes razón o no, deja eso de lado. Vale, gracias, hermano, por tu ok. Muchas gracias. Continúo la lectura entonces, ¿vale? Ok, punto 2. La posición de la mujer. Bueno, Elohim es nuestro marido y nuestra cabeza. Y siempre debemos mantenernos bajo su autoridad y resguardo. La mujer debe cubrirse la cabeza y nunca asumir la posición de cabeza. Bueno, hay un texto bíblico aquí en 1 Corintios capítulo 11, versículo 3 que dice: porque quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Elohim es la cabeza de Cristo. Y el versículo 5 del mismo capítulo 11 de 1 Corintios dice: pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta a su cabeza, porque lo mismo es que se hubiese rapado. Y el versículo 14 y 15 dice: la naturaleza misma ¿no os enseña que si el varón tiene el cabello largo le es una deshonra? Porque si la mujer tiene el cabello largo, le es una gloria, porque en lugar de velo le he dado el cabello. ¿Sí? Ya que Elohim es nuestra cabeza, siempre debemos acudir a Él. Por la misericordia del Señor he aprendido que Él, Elohim, si yo hubiera sido Eva en el huerto y el diablo se me hubiera presentado a mí, ni siquiera lo habría mirado. Me habría vuelto a mi marido y me habría escondido detrás de él. Habría dejado que Adán fuese la cabeza y que ejerciera su autoridad como tal. Entonces no habría ocurrido ningún problema. Hago una pausa por si alguien quiere comentar algo al respecto. Puede abrir su micrófono. Si en el cuerpo contigo la vida es de bien. Ok, vamos al punto 3. Es el fracaso de la mujer. El fracaso de la mujer consistió en ponerse por encima del hombre, asumiendo la autoridad. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 14 dice así: y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ok, el fracaso de Eva tipifica el hecho de que el hombre asumió la autoridad. Perdón. Vuelvo a leerlo, ¿vale? El fracaso de Eva tipifica el hecho de que el hombre asumió la autoridad e indica que se puso por encima de Elohim y lo hizo a un lado. Lo notáis, ¿verdad? ¿Notáis ¿cómo se dice? La premisa que acaba de introducir el hermano. Voy a hacer una pausa antes de continuar leyendo. Dice que cuando Eva decidió hablar con la serpiente, tomar del fruto y comer, decidió desobedecer, el equivalente, el resultado, es el mismo que el hombre se hubiese puesto por encima de Elohim. No, pero espérate. No fue la mujer. Sí, da igual, sois uno. ¿Lo notáis, la premisa? Bueno, continúo. Y luego abrimos micrófono, ¿vale?
Así acabo este punto, dice. Este principio sigue vigente aún hoy. Cada vez que actuamos por nuestra cuenta, poniendo al Señor a un lado, somos vencidos. Si intentamos obtener una victoria por nuestra cuenta, ese esfuerzo será un fracaso porque nos aparta de nuestro marido, nuestra cabeza. Nunca haga nada por sí mismo. Hacer algo por sí mismo significa asumir la autoridad y olvidarse de la posición de esposa. Deberíamos ser sabios y nunca tomar la posición de marido. En el huerto, Eva era nuestro representante. Casi todos nosotros hemos actuado como ella alguna vez. ¿Hemos llegado a ser Eva? Nosotros enfrentamos cualquier situación por nuestra propia cuenta. Por mucho que hubiéramos orado, nos olvidamos de nuestro marido y actuamos como si no tuviésemos marido cuando se presenta un problema. ¿Por qué no se vuelve usted a su marido? ¿Por qué siempre se enfrenta solo a las tentaciones? Al enfrentarse solo a las situaciones, queda apartado de su marido. Esta fue la causa fundamental de la primera caída del hombre. Como ministro de la palabra debo aprender la lección de no hablar por mi cuenta. Aquí los que compartimos tenemos que tener mucho cuidado, Así que, mientras hablo, debo depender de mi marido. Debo esconderme en él y ser uno con él. Si no hago eso, me convertiré en otra Eva y seré derrotado. Hermano, quiero contarte un testimonio muy rapidito, abuelo de pájaro, y conecto con la lectura. Me he encontrado en más de una oportunidad, en muchísimas oportunidades, cuando compartiendo con hermano, mira esta situación. Y yo le digo, hermano, no entiendo, no sé qué hacer. Y enseguida viene el marido, nuestro Yeshua, y toma control. Sí, hermano, lo he visto. No tenía ni presente eso, pero el Señor lo introdujo. Ok, continúo. Ahora podemos ver que no debemos echarle toda la culpa a Satanás. Debemos culparnos a nosotros mismos por haber asumido la autoridad y no haber respetado a nuestro marido. Hemos asumido la autoridad de la cabeza, olvidando que somos la esposa. Cuando las madres educan a sus hijos, pueden hacerlo de manera independiente. Pueden decir, yo sé cómo cuidar a los niños. He sido madre por muchos años. Sé lo que debo hacer y cómo hacerlo. Si adopta esta actitud, se convertirá inmediatamente en Eva. Aunque pueden hacer un buen trabajo, ya están vencidas. Debemos recordar el principio de la primera caída del hombre. El hombre renunció a la autoridad de esposa y asumió la posición de marido, haciéndose la cabeza y el marido. Y el marido. Bueno, ok. Espérate que lo voy a leer de nuevo porque mi pensamiento está... Dice, debemos recordar el principio de la primera caída del hombre. El hombre renunció a la autoridad de esposa y asumió la posición de marido, haciéndose la cabeza y el marido. No importa si nuestro esfuerzo tiene éxito o fracasan. En tanto que nos apartemos de Elohim y pensemos que podemos actuar aparte de él, ya estamos derrotados. Debemos ver eso. Podemos experimentar eso cuando lidiamos con nuestro enojo. Ser vencido por la ira es algo insignificante, pero si intentamos vencer nuestro mal genio con nuestra propia capacidad, cometemos el pecado. Este intento es un gran pecado. Intentar vencer la ira indica que estamos asumiendo la autoridad. Usted debe aprender a decir, Señor, no me preocupo por vencer mi enojo. Señor, dependo de ti en este momento. Vencer mi enojo no es responsabilidad mía. Señor, yo no soy el marido. Tú eres el marido y dependo solamente de ti. No pretendo tener la autoridad. Señor, tú eres la cabeza. Señor, encárgate de mi enojo. Ok.
Si todos aprendemos esta lección y mantenemos esta posición delante de Elohim, desaparecerá nuestro enojo y el diablo será vencido. Debemos aprender este principio fundamental. Hermano, creo que se introdujo un tema bastante lindo como para poder comentar. No sé si tienes algo ahí, si hay algo que te está haciendo un poquitito de ruido o quieres compartir. Hago una pausa para que actives tu micrófono. Luz en la noche, la iglesia local, tu amor que se extiende, unidos en ti, el río que fluye. Yo no sé si, porque he cometido algún error en la lectura, por lo intrincado que es el concepto y la idea que introduce el hermano, pero es muy interesante, hermano. Y voy a hacer un poquito de hincapié. Me vais a permitir este inciso. Hermanos, cuando nosotros queremos resolver los problemas, yo sé que tengo una responsabilidad delante del Señor, que al ser padre, voy a poner una analogía para conectar con ese principio que quiero compartirles. Al ser papá, yo sé que tengo que corregir a mi hijo. No está bien que yo le diga, oh Señor, ¿tengo que enseñarle a mi hijo? La premisa es equivocada. Lo que es acertado es, sabiendo que tengo que enseñar a mi hijo, Señor, enséñame tú, para poder corregir a mi hijo. ¿Notáis la diferencia? Hablaba con mi esposa, ¿vale? Por una situación particular el día de ayer. Fuimos a llevar a nuestra niña al cole y cuando volvíamos, es inestable, prueba a cambiar de ubicación. Me dice de que falla un poquitito la conexión y me parece, no sé si... Se escucha bien, hermano, no ha pasado ¿sí? nada. Vale, gracias, hermano, por confirmarlo. Muchas gracias. Porque me preocupa y no quería avanzar. Ok. Entonces, hablábamos de un tema concreto, ¿no? Estábamos hablando de un hermano que tenemos en oración, ¿vale? Lo tenemos en oración. Y entonces, mi esposa decía, bueno, pero ¿será la voluntad del Señor que tenga esposa? Y yo le digo, mira, la voluntad del Señor es que tenga esposa. Lo dice la Escritura. Dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer. Es decir, todo hombre que nace en esta tierra, al no ser que el Señor lo contravenga de alguna manera muy concreta, ¿vale? Porque hay eunucos que nacieron eunucos y otros se hacen eunuco. Pero si el Señor no lo contraviene de manera concreta, el hermano se enterará. Pero sobre la base de la duda, tenemos la confirmación. Todo hombre nacido en la tierra necesita unirse a su mujer y los dos serán uno. No necesito saber si es la voluntad del Señor que yo tenga a mi esposa. Es la voluntad del Señor que yo tenga a mi esposa. Ahora yo necesito identificar a esa mujer. ¿El Señor me va a traer a la mujer que perfecta? Tendrás que decidirlo tú. No sé si te gustan morenas, no sé si te gusta rubia. Eso es algo que tendrás que decidir tú y delante de la presencia del Señor te dará sabiduría para saber elegir. Necesitamos entender este principio. El problema es que, sabiendo que tengo que tener mujer, voy a buscarla independientemente de lo que Dios diga. ¿Notáis la premisa? ¿El sentido que cobra? Y es un ejemplo este. Una cosa es que tengas que tener tu mujer y la tengas que buscar. Y otra cosa es que tengas que tener tu mujer y la tengas que buscar, pero tú lo haces a través de Elohim. La mecánica es totalmente diferente. Aquí tenemos a un hombre totalmente independiente, desconectándose de su esposo, de Cristo, y haciendo lo que quiere, y luego exigiéndole bendición sobre esas malas decisiones, y el Señor te va a bendecir en base al arrepentimiento y no a remordimiento, ¿vale? Te va a bendecir. Y otra cosa es que nosotros hagamos esa búsqueda. Señor, abre los ojos de mi entendimiento. ¿Qué mujer es? Y el Señor te va a mostrar, te va a hablar. Esto mismo lo extrapolamos a nuestro negocio, a nuestro trabajo, a nuestra relación matrimonial. Señor, ¿tengo que seguir con esta esposa con la que me casé? Por supuesto que sí.
El problema no está en la esposa, el problema está en el inicio de tu búsqueda. Tú quieres placer, no te lo está dando, es carnal. El Señor quiere que los dos sean uno. Busca al Señor ser expresado a través de tu vida y a través de tu matrimonio. No que expreses con tu matrimonio tu carnalidad. ¿Notáis la mecánica que hay aquí? ¿Cómo el Señor interviene? En nuestro negocio lo mismo. Señor, ¿tengo que atender a los clientes para hacerles trabajo y ganar dinero? Por supuesto, ¿cómo vas a pagar el alquiler, la luz, el gas, el teléfono, los impuestos? ¿Cómo lo vas a pagar si no trabajas? El que no trabaja, que no coma. Pero muy diferente es, Señor, ¿este es el cliente que tú quieres al que le hagamos trabajo? ¿O lo tengo que dejar pasar? Satanás se introduce en todas los órdenes y las áreas de tu vida. Y te va a ofrecer lo que, para total desviarnos de la voluntad del Señor. Está en nosotros ver esas oportunidades a través de los lentes de Cristo y no los nuestros. Hago una pausa y por favor abre tu micrófono si notáis o queréis compartir algo. Si no, continúo. Ok, punto 2, el proceso. El apéndice A es, no usaron el espíritu. Adán y Eva fracasaron porque no usaron el espíritu. Si Eva se hubiera vuelto al espíritu, no habría tenido ningún problema. Nuestro marido está en nuestro espíritu. No obstante, si permanecemos en nuestra mente, eso significa que estamos asumiendo la autoridad y fijando nuestra mente en comportarnos de manera independiente. Esto es pecaminoso y terrible. Debemos darnos cuenta de que nuestro marido está en nuestro espíritu y, por consiguiente, debemos ejercitar nuestro espíritu. Aun cuando brote la ira dentro de usted, debe volverse al espíritu. Aunque diga que es difícil hacerlo en esa circunstancia, yo contestaría que en esos momentos difíciles es aún más necesario volvernos y volverse uno a su espíritu. No intente vencer su ira. Vuélvase al espíritu. Aprenda a usar su espíritu. Todos los cristianos saben cómo orar y pedir a Elohim que les ayude. Pero son pocos los que saben que tienen un espíritu al cual pueden volverse. Hermanos, hago un paréntesis aquí. La psicología moderna se ha introducido, con mucha libertad dentro de nuestro entorno. Y lo vemos en la publicidad, lo vemos en los colegios, lo vemos en la tele, lo vemos en los libros, en muchísimos. Y ellos nos enseñan a cómo comportarnos. Tú cuando aprendes a comportarte de manera psicológica, como la psicología moderna te está enseñando, no estás viviendo en el espíritu. Eres una persona muy educada, pero carnal. El que seas educado, el que sepas decir las palabras, el que sepas escuchar, es necesario para un creyente. Pero si lo haces con psicología, eres el mejor hermano carnal que pueda existir en el universo. Necesitamos estas herramientas, pero en el espíritu. ¿Notan lo sutil que es el maligno? ¿Cómo él nos enseña a hablar bien? Los otros días mi esposa me decía, y ahora voy a cerrar el paréntesis, porque lo estoy haciendo muy largo el paréntesis. Los otros días mi esposa me decía, es que te noto con una ira contenida. Sí, las mujeres tienen esa habilidad. Pueden percibir cosas que ni nosotros mismos nos damos cuenta. Y podría ser que tenía una ira contenida. Estaba siendo muy educado, pero mis palabras de fondo estaban mostrando una realidad que nadie veía. Pero mi esposa, que me conoce ya por casi más de 30 años, lo percibe y yo lo ignoro. Cierro el paréntesis. Tenemos dicho órgano y este tiene una función maravillosa.
Puesto que Elohim está en nuestro espíritu, debemos volvernos a éste. Si aprendemos a volvernos a nuestro espíritu y ejercitarlo en toda situación, los resultados serán maravillosos, hermano. ¿Cómo sabe usted cuando está usando su espíritu? Bueno, es muy fácil. Cada vez que haga algo o se relacione con una persona sin estar con Elohim, no está usando su espíritu. No importa lo que haga usted. Si se independiza de Elohim y no se relaciona con él mientras lo hace, entonces usted no está en el espíritu. Tenga la plena certeza de que en tal caso usted sufrirá pérdida. Todos debemos aprender a mantener contacto con Elohim en todas las cosas. Cuando tenemos contacto con Elohim, estamos en nuestro espíritu. Cuando camino, uso mis pies. Cuando miro, uso mis ojos. Y cuando tengo contacto con Elohim, uso mi espíritu. Puesto que mi espíritu es el órgano con el cual me relaciono con él. Aquí vamos a leer Juan capítulo 4 versículo 24 que dice: Elohim es espíritu y los que le adoran en espíritu y con verdad o con veracidad es necesario que lo adoren. Ok. Si veo, eso significa que uso mis ojos. Del mismo modo, si me relaciono con Elohim, debo de estar ejercitando mi espíritu. Esto es algo preciosísimo en nuestro diario andar. Y todos debemos aprender a practicarlo. Por tanto, el primer paso de la caída del hombre fue que éste no usó el espíritu. Adán y Eva no se mantuvieron en contacto con Elohim al comer del árbol del conocimiento, sino que prestaron atención a cosas que no eran Elohim y no tomaron a Elohim por cabeza, o como cabeza, perdón. Aquí se acaba el punto B. Hago una pausa por si alguien quiere abrir su micrófono. Y entendí que mi andar no es una utopía. Si en el cuerpo contigo. B. Ejercitó el alma. El hombre no usó su espíritu, sino que ejercitó su alma, lo cual indica que el hombre, representado por el alma, asumió la autoridad. A menudo la gente se niega a orar o a ejercitar su espíritu, y más bien piensa, considera y estudia. Le resulta difícil orar porque su mente está muy activa y llena de pensamiento. Son incapaces de sosegar su mente. Todos nosotros hemos pasado por esta situación. Y muchas esposas cristianas les es fácil hablar. Sí, soy testigo de eso, ¿eh? Bueno, hablan a sus maridos, a sus amigos, a sus parientes, al panadero, al farmacéutico, al verdulero, al del súper, etc. No obstante, si uno les pide que oren, les cuesta hacerlo porque han ejercitado mucho su alma. La mejor lección que podemos aprender es tener calmada nuestra mente. Bueno, hermano, hago un paréntesis, que he dicho una broma eso, que soy testigo de eso, ¿vale? Ok, continúo. Si podemos parar nuestros pensamientos y volver a la oración, eso demuestra que somos personas que andan con el Señor y viven en su presencia. Ahora bien, si usted es una persona habladora y con una mente muy activa, le será difícil estarse quieto durante algunos minutos para orar. Una persona así ejercita su alma continuamente. Durante el proceso de la caída, Eva ejercitó su alma. Mientras hablaba con la serpiente, su mente razonaba. En el versículo 2 y en el versículo 3 del capítulo 3 de Génesis. Entonces, a su parte emotiva, le agradó el fruto del árbol del conocimiento, como se menciona en el versículo 6. Por último, su voluntad tomó la decisión de alcanzar el fruto y comerlo. En el mismo versículo 6. Nuestra experiencia es la misma. Cuando nos tienta algo, nuestra mente razona y considera. Nuestra parte emotiva es estimulada y acaba por tomar aquello. Eso es activando la voluntad. Y nuestra voluntad toma la decisión.
Nuestra mente, nuestra parte emotiva y nuestra voluntad constituyen nuestra alma. No deberíamos confiar en ninguna de ellas. No confía en su mente, ni en su parte emotiva, ni en su voluntad. Más bien, vuelva todo su ser al espíritu. Mientras piensa en algunos asuntos, debe volverse a su espíritu. Podemos usar como ejemplo el ir de compras. Muchas veces cuando un hermano o una hermana va de compras y ve un artículo en particular que desea, razona dentro de sí. Bueno, necesito eso. Está ahora en realización y está bastante barato. Esta es una única oportunidad de comprarlo a ese precio. Cuanto más razona acerca del artículo, más precioso llega a ser. Todo lo hemos experimentado. Sin embargo, cuando compramos el artículo y lo traemos a casa, pierde rápidamente su atracción y nos arrepentimos. Mientras usted estaba razonando, la pequeña serpiente estaba presente, excitando la parte emotiva suya, fortaleciendo su voluntad y diciendo: cómpralo, 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 cómpralo. Cada vez que usted se encuentra en esa situación, debe darse cuenta de que está repitiendo la historia de Eva. No debemos burlarnos de Eva, pues nuestro hogar es el huerto de Edén y a veces nosotros somos Eva. Muchos hermanos son muchas hermanas no son Marta, ni María, ni Ruth, sino Eva. Algunas hermanas escogen el nombre de María, pero parece que nadie prefiere el nombre de Eva. ¿Cuáles eran las características de María? Ella estaba tranquila en la presencia del Señor y no razonaba demasiado. Todos nosotros debemos aprender esta lección fundamental. Punto C. El cuerpo actuó. El tercer paso del proceso de la caída fue la acción del cuerpo. Cuando descuidamos el espíritu y ejercitamos el alma, el cuerpo se convierte en esclavo de nuestros propósitos. El ojo ve, la mano toma y la boca come. Si en el asunto de ir de compra nos olvidamos de nuestro espíritu y usamos nuestra alma, nuestro cuerpo nos llevará a la tienda. Punto 3. El resultado. Es muy importante que entendamos cuál fue el resultado de la primera caída del hombre. Si conocemos el resultado, entenderemos cuál es nuestra condición y qué somos hoy en día. El alma se corrompió. Ok. El primer resultado de la caída fue que el alma del hombre se corrompió, se contaminó y quedó arruinada. Fue contaminada porque aceptó el pensamiento y las palabras del diablo. En el versículo 7 de Génesis capítulo 3 lo menciona. Eva no debía haber hablado con el maligno, pues mientras hablaba con él, el pensamiento inicuo de él entró en la mente de ella. Por tanto, aún antes de que Eva participara del árbol del conocimiento, su mente ya estaba contaminada con el pensamiento del enemigo. No piense que Eva no fue contaminada antes de tomar del árbol del conocimiento. Mientras hablaba con la serpiente, el pensamiento de la serpiente penetró en su mente y la ensució. Por consiguiente, su mente quedó arruinada. Por último, la mente de ella fue completamente contaminada cuando comió del fruto del árbol del conocimiento. El cuerpo cambió de naturaleza. Antes de entrar en este punto, no sé si alguien quiere compartir algo. Voy a hacer una pequeña pausa, ¿vale? Y activas tu micrófono, hermano. Tu cuerpo somos, por tu sangre redimidos. Veo que está Edilma por ahí, ¿eh? Bendiciones, hermana Edilma. Oh, buen día, ¿has abierto tu micrófono? Pues mira, de paso que saludé a la hermana Edilma. Comenta, hermana, por favor. Bueno, saludarles, ¿no?, a todos. Bendiciones, hermana. Recibe un caluroso saludo. Gracias, hermano. A lo que voy entendiendo, que el hermano Ni está hablando de que
no debemos ser gobernados por el alma, ¿no? Porque nosotros, al tener un alma, tenemos pensamientos, ¿no? Voluntad y emociones. Entonces las emociones van a venir, ¿no? Pero otra cosa es ser gobernada por esa emoción. Ajá. Y reciente me pasó que me molestó la actitud de mi hijo, y fue ahí, ¿no? Que en mi pensamiento vino que las emociones van a venir. No es que no vamos a tener emociones, no es que siempre vamos a estar tranquilos. Va a venir la emoción, el enojo quizá, o la molestia. Otra cosa es ser gobernado por ella. Entonces eso se me vino y yo le dije, gracias Señor, porque tú eres mi vida, tú eres mi vivir. Amén. Y o sea, se me fue el enojo, o sea, la molestia. Aleluya, qué buen testimonio, wow. Y fue eso, ¿no? Que tuve esa experiencia y porque yo antes pensaba que no me tengo que enojar, ¿no? Porque ahí ya, bueno, hay un versículo en Efesios dice, no te enojes, creo algo así, o no te iré, no sea el sol vuestro enojo, algo así, ¿no? Sí, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, muy bien. Sí, ese versículo, entonces yo decía, uno se tiene que enojar o no, pero ya entiendo mejor, ¿no? De que sí va a venir las emociones, los pensamientos igual. Cosa es que, como dicen, ¿no? Lo que emana en nuestro corazón habla la boca. Entonces, y que hay en nuestro corazón los pensamientos, pues, ¿no? Y tenemos que saberlo discernir de dónde viene y eso, ¿no, hermano? Sí. Gracias, hermana. El texto bíblico que acabas de comentar, airaos pero no pequéis, siempre me conecta con una situación que vivió Yeshua en el templo. Él entra al templo y rompe mesas, rompe jaulas de pájaros. Yo me hago esta idea, ¿vale? Se caen monedas, destruye los negocios de los cambistas, de los vendedores y demás, ¿no? Y me conecta porque tenía cierta discusión en mí. Bueno, espérate, acá el Señor se airó, pecó. ¿Qué fue lo que pasó? Perdón un segundo. Perdón, Entonces, me enseñó esa situación de que airaos, pero no pequéis. Es decir, ten una actitud firme, pero que sea dentro de los propósitos del Señor. No pecar. Pecar es equivocarnos al propósito que el Señor tiene con nosotros. Puede ser lo que sea que hagas como actividad pecaminosa. Evidentemente el Señor nunca te va a decir que hagas algo malo. Evidentemente. Pero en ocasiones, a ojos de otros, se considerará algo malo. A ojos de otros. Porque yo miro a Yeshua rompiendo una mesa. ¿Pero qué le pasa a Yeshua? Airaos, pero no pequéis. ¿Lo notáis? Yeshua tomó esa libertad porque hicieron la casa del Señor un mercado. Ok. ¿Alguien más quiere compartir algo? Puede hacerlo, abra su micrófono. Donde se ve la hermosura de vivir en tu amor, en tu pura intimidad. Amén. Ok, continúo la lectura. Punto B. El cuerpo cambió de naturaleza. Entonces, el cuerpo cambió de naturaleza por haber adquirido el elemento del árbol del conocimiento. El elemento de Satanás, el cual lo convirtió en la carne. Originalmente, el cuerpo humano era un vaso puro que contenía una sola esencia, el elemento creado por Elohim. Al comer del fruto del árbol del conocimiento, un elemento ajeno se inyectó en el cuerpo humano y lo convirtió en la carne. El cuerpo, que originalmente era puro e inmaculado, contiene ahora el elemento maligno de Satanás. Según Romanos 7, este elemento es el pecado que mora en nosotros,
y habita en la carne del hombre. En Romanos capítulo 7, versículo 17, Pablo dice: yo no soy quien obra aquello, sino el pecado que mora en mí. Aquella sustancia maligna, la naturaleza del pecado que contaminó nuestro cuerpo, todavía mora en nuestra carne. De modo que no debemos confiar en nuestra carne porque ha sido completamente ocupada y saturada con el pecado de Satanás. Podemos usar una parábola para mostrar esto. La madre de un niño le prohibió tocar cierta botella porque ésta contenía veneno. Un día, mientras la madre estaba fuera de casa, el niño tomó la botella y bebió del veneno que contenía. Él transgredió la prohibición de su madre, pero en realidad eso era algo insignificante. Lo grave era que el veneno había entrado en su ser. Del mismo modo, el día que el hombre tomó del árbol del conocimiento, entró una sustancia maligna en su cuerpo. Por lo tanto, no se trata simplemente de una transgresión, sino del elemento venenoso. El pecado o la naturaleza del maligno no entró en el cuerpo. El pecado o la naturaleza del maligno que entró en el cuerpo humano. Nadie puede refutar el hecho de que todavía tenemos este elemento maligno en nuestra carne, a pesar de haber sido salvo por años. Incluso en este momento, mientras usted lee este mensaje, la sustancia del pecado sigue morando en su cuerpo. Yo no sé cómo alguno de vosotros está comprendiendo esto. Me gustaría oírlos. Hago una pequeña pausa antes de continuar. Que fluye en el viñedo, tu cuerpo sos. No sé a ti, hermano. Ahí, hermana Wendy, por favor, comparte. Sí, no, hay versículos que dice que, dice, no hay aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y ahí se refería al pecado, como lo dice el hermano Guaymaní, como a ese ejemplo del árbol, ¿no? Ajá. Y también creo que está en Romanos 6, que dice que Cristo terminó, o sea, con el viejo hombre, ¿no? O sea, la naturaleza, con el viejo hombre, dice, no sé si se refiere eso a el viejo hombre, a la naturaleza pecaminosa. Ajá, interesante el punto, sí. Y bueno, cuando aquí dice el hermano, por ejemplo, que dice que la naturaleza del pecado mora sobre nosotros, yo creo que no mora, porque cuando Dios nos hace renacer de nuevo, nos da su naturaleza, ¿no? Vale. Y la naturaleza del pecado queda ahí en la cruz, ¿no? Entonces, a medida que vamos conociendo al Señor, Él se va expresando más en nosotros, pero esta naturaleza del pecado no es que se haya aniquilado, sino que como que le ha quitado el poder que ejercía sobre nosotros. Ajá. Así entiendo, ¿no? Muy bien, ok. Y bueno, no sé si mora en nosotros, porque no es una naturaleza, ¿no? Y eso, hermano. Me motiva esto, honestamente os lo digo. Hay cosas que me gustaría decir al respecto. Pero, antes de decirla yo, quiero que por favor algún hermano pueda participar en esta premisa. Es interesante, hermana. Has introducido un punto muy interesante, y que según como lo entendemos, tendremos entendimiento en ello. ¿Vale? Así que, ¿algún hermano quiere compartir algo? Hago un poquito de música, de pausa, para darles tiempo a abrir el micrófono. Ven hermana, ya no hay soledad.
El cuerpo está vivo. Es la pura realidad, sí. Hermano, hermana. Ah, qué tema, ¿eh? Qué tema. A ver, vamos a ello. Ok. Dice Romanos, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Sí? He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Una cosa es el pecado y otra cosa que he aprendido de mi hermano Watchman, no lo hubiese aprendido si no hubiese sido por su maestría a la hora de explicarlo, cómo el Señor lo usó. Gloria sea a Yeshua, ¿vale? Y otra cosa son los pecados. Una cosa es el pecado y otra los pecados. Una cosa es el árbol y otra cosa que te acerques a ese árbol y te encuentres con un montón de higos ahí colgados. Qué rico que son los higos. No sé si habéis comido higos silvestres, son riquísimos. Yo cuando me cruzo con un árbol, me tienen que sacar a los empujones porque me los como todo. Ok. Una cosa es encontrarte con el pecado y otra cosa es encontrarte con los pecados. Hermana, hermano que me estás escuchando, a ti hermano y hermana que me estás escuchando en diferido, haz tus comentarios en la caja de descripción, ¿vale? Aquí en la caja de comentarios. Pero vuestro hermano Francis tiene una carne. Y si bien el pecado no tiene autoridad sobre mi vida, yo a veces quiero a uno de ellos y lo descuelgo del árbol y me lo como. ¿Lo pillas? ¿Ves la premisa? El pecado no se enseñorea de mí, pero yo permito que sí, a través del gustito que tiene. Cuando nuestros hijos nos sacan de quicio, airaos pero no pequéis. Sí, me airo y peco. No solamente lo corrijo, sino que me excedo. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, dice la enseñanza. ¿Ves que podemos provocar a ira? ¿Ves que podemos no solamente airarnos, sino también pecar? Pablo lo mencionaba, que hacer aquello no lo he hecho yo, sino el pecado que mora en mí. Estamos sentados en los lugares celestiales, ya estamos santos, hemos sido limpiados. Cristo ha hecho todo esto por nosotros, su iglesia santa, inmaculada. Pero en el proceso seguimos cometiendo pecados. ¿Lo pillamos? No se enseñorea de nosotros, por supuesto que no. Pero a que tú te lo permites, hermana. A que tú se lo permites, hermano. Cuando vas por la calle y tus ojos vagabundos empiezan a meterse en sitios que no tienen por qué crear esos pensamientos. No, es que el pecado que mora en mí, claro, que no se enseñoree sobre ti. Podemos darle lugar o podemos hacer que Cristo sea expresado a través de nuestra vida. La hermana recién compartía una experiencia muy bonita. No, mi hijo tuvo una mala actitud, pero dije, oh Señor, y fue bendecida porque su mente cambió. Sí, yo también lo he experimentado, En un momento totalmente de ira, oh Señor, dame tu paz, y tú cambia todo el pensamiento, ¿sí? O sea, Satanás no tiene autoridad ese veneno que inyectó. Venga, responde. ¿Lo vemos? Hago una pausa por si alguien quiere compartir algo en esta línea. Que fluye en el viñedo, tu cuerpo somos, por tu sangre redimidos. Ok, continúo. Punto C. El espíritu entró en muerte. Bueno, como consecuencia de la caída, el espíritu humano quedó en muerte, aislado de Elohim, y perdió la función de relación con Elohim, así como lo vemos en el versículo 8 y versículo 10 de Génesis capítulo 3. Aunque el espíritu fue amortecido, ni el pecado ni Satanás mismo entraron en el espíritu del hombre. Le damos gracias al Señor por eso. No obstante, el espíritu del hombre fue amortecido. Efesios capítulo 2 nos dice que antes de ser salvos estábamos muertos. El versículo 1 y el versículo 5. ¿En qué parte de nuestro ser estábamos muertos? No estábamos muertos en nuestro cuerpo ni en nuestra alma, sino en nuestro espíritu. ¿Qué significa estar muerto? Bueno, estar muerto significa simplemente
carecer de función o de sensibilidad. Si mi mano no funciona, es una mano muerta. Todos tenemos un espíritu humano desde que fuimos creados por Elohim. Zacarías, capítulo 12, versículo 1, dice: la carga de la palabra de Jehová con respecto a Israel. Así declara Jehová, que extiende los cielos, pone los cimientos de la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Y con este espíritu podemos percibir a Elohim y tener contacto con él. Sin embargo, como resultado de la caída, el espíritu humano entró en muerte, sin función ni sensibilidad, y desprovisto de la capacidad de tocar a Elohim. Se le puso fin a la función del espíritu humano, la de tener contacto con Elohim. Cuando nos arrepentimos y aplicamos la sangre redentora para que nuestra conciencia fuera purificada, nuestro espíritu muerto fue revivido. Entonces nuestro espíritu empezó a sentir a Elohim y a relacionarse con él. Ahora cuando más decimos, Señor Yeshua, te amo, más avivamos y más avivado es nuestro espíritu. Cuanto más oramos, Señor, límpiame, lávame, cúbreme con tu sangre prevaleciente. Y cuanto más confesamos nuestros pecados y alabamos al Señor, más viviente será nuestro espíritu. Debido a la caída, el alma del hombre se corrompió. Su cuerpo cambió de naturaleza y su espíritu fue amortecido, perdiendo así la función de relacionarse con Elohim. Debemos entender que este no fue simplemente un asunto de transgresión exterior, sino algo que perjudicó interiormente al ser humano. Cada una de las tres partes del hombre, el espíritu, el alma y el cuerpo, que lo leo casi automáticamente y cometo el error porque lo pone mal, lo pone al revés aquí el hermano. Dice, el cuerpo, el alma y el espíritu fue afectada por la caída. El cuerpo cambió de naturaleza, el alma se contaminó y el espíritu fue amortecido. Todos estábamos en esa condición. Si usted no es salvo, sigue en esa condición. Su cuerpo es habitado por el pecado, su mente es corrompida y su alma es contaminada y su espíritu es amortecido. Cuánto agradecemos a Elohim por habernos redimidos y lavado mediante la sangre de Cristo, por haber avivado nuestro espíritu, por haber puesto nuestra alma bajo el proceso de renovación y transformación, y porque nuestro cuerpo estará sometido a nuestro espíritu. Aleluya por eso, hermano. Se acabó este punto, hago un poquito de pausa por si alguien quiere mencionar algo. Unidos en ti, somos un solo latido. Sí, hermana. Hay un punto ahí donde dice el hermano que mientras más pedimos que nuestros pecados no nos quite, Ajá. más limpios seremos, porque está mal eso con la escritura. Dice creer en el Señor Jesucristo y nos perdona. Ajá. O sea, no solo nos perdona, nos hace renacer de nuevo, nos hace nacer de nuevo. Entonces, creo que en ese punto, no sé si lo entendí mal. Ok, también es interesante, porque conecta con lo anterior mencionado, hermana. Voy a poner un ejemplo práctico en mí, como para poder dar un poquitito de contexto. Yo no sabía que algunas actividades que hacía eran pecaminosas. No lo sabía, ¿vale? Y creo que otras muchas actividades que hago, no sé si son pecaminosas o no. Pero en la medida en la que el Señor me va mostrando y la vida de santidad que tengo hoy es muy diferente a la de hace 10 años. Y cuando me miro hacia atrás, la de hace 10 años es muy diferente hacia la de hace 20 años. Es decir, que la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. Quiero decir con esto que cuando detectamos que hay cosas que ofenden a la santidad del Señor, primero oramos, oh, Señor, ¿esto qué es? ¿Esto está bien? ¿Está mal? Entonces Él me muestra
Ah, vale, Señor, perdóname, no tengo que hacerlo. Pero resulta de que ahora tengo conciencia de pecado. Al tener conciencia de pecado empieza el problema. Porque hasta que no tenía conciencia de pecado, pecaba y el Señor me perdonaba porque era un inconsciente. ¿Sí? Pero cuando tengo conciencia de pecado, ahora hay una lucha entre mi carne y mi espíritu y mi alma. Están ahí luchando porque, bueno, pero es que eso me gusta y tampoco es tan malo. Y no le hace mal a nadie. Pero el Señor te dijo, pequeño Indiana Jones, que dejes de hacer eso. Da igual si ofende o no a otro. Lo estás ofendiendo al Señor. Un ejemplo práctico más. Cuando hemos aprendido todo el contexto que tenía la Navidad, había cierta resistencia en dejar de realizar esas prácticas satánicas y demoníacas. Había resistencia, porque era un momento tierno de regalarle regalos a nuestros hijos, un momento emotivo, y bueno, si no le hace mal a nadie. No es que no le hace mal a nadie o le hace mal a alguien. Es que al Señor lo estamos ofendiendo. Entonces, volviendo, después de hacer estos ejemplos prácticos, cuando más oramos, más se pone en evidencia sobre esa base. El hermano está diciendo que mientras más oramos, más nos santificamos. No que mi oración cumple la función de sangre de Cristo, ¿no? Ya Cristo me lavó, me limpió. Pero la oración me permite tener conciencia, evidencia de ese pecado. Y Señor, ayúdame. Y me empieza a dar fuerza para dejar de responderle mal a mi esposo, para enseñarme a ponerle la sal justa a la comida, para hablarle bien a los clientes por mucho que me estén haciendo la vida imposible. Oh, Señor, no aguanto esta situación, ayúdame. ¿Lo notáis? A eso se refiere con el mientras más oramos, mientras más alabamos, porque vamos teniendo ese peso de gloria, entre comillas, ese peso de gloria. ¿Sí, hermana? ¿Responde a la premisa que mencionaste, hermana Wendy? Sí, pero claro, esa es una vez siendo hijos de Dios, ¿no? Pero creo que yo lo entendí que el hermano ni lo decía no siendo hijo. Ah. O sea, así Vale. lo entendí porque él habla en un punto donde dice que como no somos hijos de Dios, aún no tenemos, o sea, tenemos ese pecado morando en uno, ¿no? Ok. Y así, bueno, lo entendí, ¿no? Que decía que mientras más le pidan a Dios que les lave sus pecados, se les va a lavar, pero obviamente que no es por medio de la oración, sino que es por medio de Cristo, ¿no? Exacto. Ahí está. Pero a que tú misma has experimentado en alguna circunstancia de que el Señor te muestra una realidad en la que tú tienes que, oh no, espérate, oh Señor, no sabía esto, pero se empieza a resistir esa realidad contra ti. Y tú quieres dejar de hacerlo, no porque haga algo a alguien. Es privado, es secreto, está entre tú y el Señor lo ve. Puede ser un pensamiento, puede ser el comer a escondida. En ocasiones puede suceder de que comes a escondida. ¿Y por qué comes a escondida? Es un ejemplo, ¿eh? ¿Por qué comes a escondida? Y porque no quiero que otros me vean. Pero es que el hacer esto te aparta de la autoridad de tu esposo, de Cristo. Porque estás en oscuridad, estás en tiniebla. Oh, Señor, perdóname, ayúdame a no hacerlo. Y luego, cuando tú no lo haces, viene la tentación de volver a querer comer a escondidas. Pero ¿por qué no comer en público? Dejá, servite el postre ahí delante de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa, y comelo a gusto. Pero no, lo queremos hacer escondida. Es un ejemplo. Lo mismo un pensamiento. Se resiste. El Señor nos lo pone en evidencia. Mi oración, oh Señor, ayúdame, muéstrame, dame fuerza, límpiame, porque queremos ser santo a Él. Entonces va en esa conexión. En cuanto a los que no son hijos, bueno, por supuesto, un no hijo de Elohim no está interesado en las cosas de Elohim. Por supuesto, no va a orar y por mucho que ore, no está interesado. Esto es como pretender que el árbol de pera de aceituna. No, es imposible, de pera.
por mucho que esperes, va a dar pera, no va a dar otro fruto. Como hijos estamos relacionándonos con el Padre y oraremos para agradarle a Él y que nos muestre más y tener más santidad. La palabra santidad puede ser que provoque alguna confusión. La santidad es apartarme. Es decir, que si vivo en santidad, me aparto de lo que es pecaminoso, de lo que ofende al Señor. Quien pone la norma de qué es pecaminoso no es el hombre. El hombre te puede decir, matar está mal. Bueno, normal, no hace falta que nos expliquen mucho, ¿no? Para saber que matar está mal, ¿vale? Me estoy refiriendo a matar a un ser humano como para ponerlo bien en contrapartida. Es evidente que matar está mal, pero hay veces que estamos cometiendo pecado sobre cosas que no es la muerte de nadie, pero que ofende la santidad del Señor. Cuando yo dejo de hacer eso que al Señor ofende y que Él me dijo, estoy viviendo en santidad. Ser santo o practicar la santidad, ya somos santos. El Señor nos lo hizo por su obra. Pero practico la santidad cuando no hago caso al pecado que mora en mí. Cuando el pecado que me llama y me dice, Francis, disfruta de esto, va, venga, tira, que en secreto ahí en soledad, nadie te ve, hazlo. Cuando yo cedo a eso, estoy practicando el pecado. Al practicar el pecado, dejo de ser santo. Lo pillas, ¿no? Y si sigo con esa dinámica, cada vez más voy ensuciando mi vida. La obra de salvación, de darme vida eterna, no la pierdo. Esto también es un concepto muy interesante de poder hablar. Mi hijo, por mucho que me insulte, se enfade conmigo, llevará mi apellido. Nació de mis lomos. Seguirá siendo mi hijo hasta el día que se muera. Y por más que sea drogadicto, borracho, mujeriego, y yo esté totalmente en contra de eso, y él lo haga a propósito, como para ofenderme e insultarme con sus acciones, seguirá siendo mi hijo. La condición de hijo él no la pierde. Pero el día de mañana te voy a agarrar con el cinto. Y esto es lo que el Señor nos va a causar. Y es muy interesante que podamos oír una enseñanza que tiene el hermano Watchman Nee, que se llama La Gehenna de Fuego. Me vais a hacer acordar, por favor, hermano, si estás interesado en este tema, me vas a enviar un mensajito al grupo y te lo voy a pasar. Porque es una enseñanza muy linda, muy bonita, en el que nos va a poner en contexto. ¿Peco o no peco? ¿Me interesa pecar o no me interesa pecar? Y hay pecados que no dañan a nadie en el entorno, pero que será un daño tremendo en el día de mañana, cuando nos encontremos cara a cara con el Señor. El Señor va a agarrar el cinto, y el cinto que el Señor va a agarrar va a ser el lago de fuego. Y aquí, hermanos nuestros, y aún aquí tu propio servidor, puede ser que tenga que ir a la Gehenna. ¡Wow! Yo creía que solo los pecadores iban ahí. Yo también creía eso, hasta que escuché esa enseñanza. Las decisiones que hoy tomo están muy basadas en aquello que he aprendido. Porque es importante aprender cosas, que el Señor nos enseñe. Porque a la medida que nos enseña, tomamos mejores decisiones. Ok, punto D. Fue constituido pecador. El hombre caído fue constituido pecador. Romanos capítulo 5, versículo 19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Ok. Dentro del ser del hombre caído existe cierta constitución. Y el principal elemento de esta constitución es la naturaleza satánica.
La naturaleza satánica entró en el ser humano y llegó a ser el elemento que constituye pecador, que lo constituye pecador. No piense que usted es pecador simplemente porque está mal o porque es pecaminoso solamente en sus obras exteriores, en su comportamiento. Antes de hacer algo pecaminoso, ya somos pecadores. Si el árbol no está corrompido, no puede producir fruto maligno, como se menciona en Mateo capítulo 7, versículo 17 al 18. Capítulo 7, 17 y 18 dice: así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo, frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Del mismo modo, si usted no es pecador, no puede pecar. Un árbol no es corrupto porque produce frutos malos, sino que produce frutos malos porque es corrupto. Del mismo modo, no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores, porque fuimos constituidos pecadores. Por ser pecadores, tenemos la función de pecar. Esto está redundando en el punto que estamos hablando, pero está dando cierta luz. No sé si estamos ahí pillando algo de luz. Yo sí, al menos, ¿vale? Nosotros fuimos constituidos pecadores y como tales tenemos la vida maligna de Satanás en nosotros. Esto puede causar mucho choque, hermano, hermana. Que oigamos esto, que leamos esto, causa mucho choque. Pero si lo entendemos en contexto de lo que venimos aprendiendo, tiene completa relevancia. Vuelvo a leerlo. Nosotros fuimos constituidos pecadores y, como tales, tenemos la vida maligna de Satanás en nosotros. Esto es lo que Pablo describe como el pecado que mora en mí y el mal está conmigo. Ahí en Romanos 7:17, de manera que ya no soy yo quien obra aquello, sino el pecado que mora en mí. El versículo 20 del capítulo 7 dice: mas si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y el versículo 21 del capítulo 7 dice: así que yo, queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está conmigo. Pablo descubrió que había un elemento maligno dentro de él y lo llamó el pecado que mora en mí. Pablo aprendió que cuando trataba de hacer el bien, el mal estaba en él. La palabra griega traducida el mal, en Romanos capítulo 7, versículo 21, es kakos, una palabra que denota maligno en carácter. Esto debe referirse a carácter maligno del propio Satanás. Cada vez que intentamos hacer el bien, el mal está presente en nosotros. Tenemos una vida de pecado dentro de nosotros y, como resultado, hemos sido constituidos pecadores. Hago una pausa aquí porque redunda y no sé si para vosotros os hace sentido y queréis compartir algo. Ven hermana, ya no hay soledad. Son conceptos que cuando los tenemos claros le decimos: ah, vale, ya, entiendo. Ok, y cuando no lo tenemos claro nos hace cierto ruido. Es como esa hojalata, tin, tin, pero luego cae la ficha, ¿vale? Caen los 20, como dice la hermana... me olvidé el nombre. Sí, marchó. Pero bueno, dice, punto E, fue condenado. Por haber transgredido la prohibición de Elohim, no solo tenemos un elemento pecaminoso dentro de nosotros, sino también un caso judicial exteriormente. Romanos capítulo 5, versículo 18 dice: así que, tal como por un solo delito resultó la condenación para todos los hombres, así también por un solo acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Tenemos un caso en la corte celestial, un caso que fue provocado por Adán,
y no por nosotros. Todos estamos en Adán. Por lo tanto, este caso no solo concierne a Adán, sino a todos nosotros. Trajo la maldición. La primera caída del hombre trajo la maldición. Lo vimos en el versículo 17 al 19 de Génesis capítulo 3. Podemos contar los puntos de la maldición. La maldición misma, el dolor, las espinas, los abrojos, el sudor. Estos son los aspectos de la maldición. Aunque somos cristianos, con frecuencia nos enfrentamos con circunstancias difíciles al procurarnos ganarnos la vida. En los cultivos las cosechas no crecen rápidamente, pero la cizaña sí. ¿Qué hace crecer la cizaña? Bueno, la quitamos un día y reaparece pronto. Esto demuestra de que la tierra fue maldita hace miles de años. Además, sudamos en casi todo lo que hacemos. Sin sudor parece que no podemos cumplir nada. El sudor es la señal de que el hombre está bajo la maldición. G. Fue echado del paraíso. Como resultado de la caída, el hombre también fue echado del paraíso. La esfera de la vida, el versículo 23 al 24. El paraíso era la esfera de la vida, pues incluía el árbol de la vida y en ella el hombre puede recibir vida. Por tanto, ser echado del paraíso significa ser apartado de la esfera de la vida. Génesis capítulo 3, versículos 23 y 24 nos muestra que cuando el hombre fue expulsado del huerto, Elohim puso un querubín con espada de fuego para preservar el árbol de la vida. El querubín representa la gloria de Elohim, la espada, su justicia, y la llama de fuego, su santidad. Esto significa de que la gloria y la justicia y la santidad de Elohim preservan la esfera de la vida e impedían la entrada al hombre pecador hasta que viniera el Señor Yeshua. El Señor Yeshua murió en la cruz para cumplir todos los requisitos de la gloria, la justicia y la santidad de Elohim, abriéndonos así el camino a fin de que entráramos nuevamente en la esfera de la vida. ¡Aleluya! Ahora tenemos un camino nuevo y vivo para entrar en el lugar santísimo y tener acceso al árbol de la vida. Al árbol vivo, el árbol de la vida. Y aquí cita Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 20, que dice: así que, hermanos, teniendo firme confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yeshua, entrada que Él inauguró para nosotros como camino nuevo y vivo a través del velo, esto es, de su carne. Trajo la muerte. El resultado final de la primera caída del hombre fue la muerte, así como lo vemos en Génesis capítulo 3, versículo 19, y lo leo. Dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Génesis capítulo 5, versículo 5 dice: y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y murió. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Primero, el espíritu humano fue amortecido, y con el tiempo su cuerpo muere. Con la transgresión de Adán, entraron el pecado y la muerte en el mundo por medio del pecado. La muerte reinará sobre todos los hombres, como se menciona en Romanos capítulo 5, versículo 14, que dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Ahora los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es tipo del que había de venir. Y el versículo 17 de Romanos capítulo 5 dice: pues sí, por el delito de uno reinó la muerte por aquel uno, mucho más reinará en vida por un solo, Yeshua, nuestro Mesías, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Por tanto, en Adán todos mueren. Acaba con el texto bíblico de 1 de Corintios capítulo 15, versículo 22, que dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Se acabó
el mensaje número 18. ¡Qué bendición, hermanos! No sé si, hermano, quieres compartir algo de todo lo que hemos podido hablar, compartir y leer. Te dejo el micrófono, pongo un poquito de música y si no, oramos para despedirnos, orando también por aquellos hermanos que han pedido oración. Somos un solo latido, tú eres la vida que fluye en el viñedo, tu cuerpo somos, por tu sangre redimido. Gracias, Señor, que por tu sangre hemos sido redimidos, Señor. Estamos en una lista ahora de ser tus hijos, llamados hijos. Gracias, Señor. Este obsequio, este regalo, Señor. Habiendo sido renacido, habiendo salido de esa vieja naturaleza y de esa vida que llevábamos en la oscuridad, Señor, nos has traído a este tiempo de vivir a la luz de tu amado Hijo. Muchas gracias, Señor. Gracias. Bueno, hermanos, muchas gracias. No sé si... Ok, yo le voy a pedir a mi hermana Sabrina. Y muchas gracias, hermana, por unirte al grupo. Aunque sé que habrás estado ocupada atendiendo asuntos, pero aquí te tenemos. Te pido que por favor puedas abrir tu micrófono. Así podemos orar por los pedidos de oración. Que por ahí mi esposa pidió también por un cuñado. Y tenemos los hermanos Reinier, Fernando, Jesús. Bueno, tenemos una listita interesante de hermanos que han... Fernando, que han pedido oración, sabiduría ahí para inversiones, el hermano Felipe. Por eso, hermana, abre tu micrófono y oramos. Bendiciones, hermana Sabrina, bendiciones. Muchas gracias por tu tiempo, por el esfuerzo. Sí, no, un placer, hermano, poder estar con ustedes. Estuve leyendo un poco rapidito para tratar de entender un poco también y orar sobre eso, ¿no? Qué hermoso lo que nos está enseñando. No sé si es el hermano Ni o Lee, pensé yo que era el hermano Lee, ustedes corríjanme. Sí, hermana, solo por decirlo y que quede quizás un poco claro. Todos los mensajes de vida son del hermano Witness Lee, ¿vale? Todos los mensajes que podemos leer del hermano de los mensajes de vida se basan en las enseñanzas que el hermano Watchman Nee, en libros del hermano Watchman Nee, y luego el propio hermano Witness Lee escribió mucha literatura, también con libros muy interesantes, como La Iglesia Gloriosa. ¡Wow! Ese libro cuando lo compré y lo leí dije, ¡wow! ¡Qué bueno! Tiene muy buen material. Pero esto que estamos leyendo, y si el Señor nos permite, y leeremos de los mensajes de vida, son del hermano Witness Lee, ¿vale? Ok, hermano. Bueno, creo que lo más importante de todo es la fe en nuestro Señor, ¿no? Y creerle a Él, creer su palabra, creer el escrito está y desestimar lo que pueda decirnos la serpiente, ¿no? Amén. Que es astuta, ya lo vimos, viene a tentarnos y viene a trabajar otras partes, ¿no? Que no son justamente la parte espiritual, ¿no? Viene a trabajar la parte emocional, carnal, el razonamiento. Sí. Y vemos que todo eso pertenece a lo que es el alma, ¿no? A la parte carnal, como dijimos. Y bueno, sobre todo eso, ¿no? No ponernos a razonar con el enemigo, sino simplemente escuchar la voz de nuestro Señor o buscar a nuestro Señor, ¿no? Que darle el lugar que Él se merece, que es cabeza nuestra, ¿no? Creo que el Señor nos viene hablando, dando este mensaje, ¿no? Que Él es nuestro esposo, que Él es nuestra cabeza, que Él quiere dirigirnos, que debemos ir a Él, que debemos escuchar su voz y no cometer los errores de antaño, ¿no? Porque acá dice que todos podemos estar siendo como Eva, ¿no? Sí. Tanto hombres como mujeres, ¿no? Cuando desestimamos la voz de nuestro Señor, ¿no? Entonces, sobre todo, creo que debemos orar por eso, ¿no? Por fe, es algo que en lo personal el Señor me ha hecho entender, ¿no? Que básicamente todo el Evangelio se trata de la fe, ¿no? De creer
le creemos a Dios, le creemos al Señor, creemos su palabra, y que desde luego la mejor forma para aumentar nuestra fe es escudriñar la Escritura y el momento de oración. Sí. Recordemos también que Cristo, cuando estuvo en su ministerio en la tierra, gran parte de su ministerio se la pasó orando. Se la pasó en completa conexión con su Padre, con nuestro Padre, con Dios, ¿sí? Porque de otra forma Él no iba a poder vencer las tentaciones y no iba a poder vencer el pecado. Y también yo creo que es el ejemplo que Él nos dejó, ¿no? Entonces, recordemos eso también, ¿no? Que el pecado quiere separarnos, trae división y separación, quiere dividirnos. Y entonces por eso, más aún nosotros tenemos que buscar al Señor cada día. Y acallar, también me llama la atención que habla de los pensamientos, ¿no? De esto de que por ahí nosotros pensamos demasiado, sobrepensamos las cosas y estamos como carnales, ¿no? Que debemos acallar esas voces y retirarnos ahora, retirarnos en oración. Y que sea el Espíritu Santo hablándonos. Y no mi yo que me habla a mi mente y que me dice y que repiensa las cosas, ¿no es cierto? Sí. Entonces, bueno, la importancia de eso, ¿no? Y la humildad, sobre todo la humildad, ¿no? De reconocer en todo nuestras decisiones, en nuestro andar, al Señor, ¿no? La humildad para reconocer a Cristo como nuestra cabeza, que no es fácil. Hablábamos la vez pasada que están las Evas modernas, que ¿qué queremos? Nosotras queremos reinar, nosotras queremos ser la cabeza, pero es interesante que acá no solo habla de las mujeres, sino que también habla de los hombres, ¿no? Cuando queremos, o sea, habla de todos, ¿no? Hombres y mujeres, que queremos nosotros ser cabeza, nosotros reinar, nosotros dominar nuestras vidas y nuestras decisiones. Entonces creo que es fundamental que oremos por eso, hermanos, por humildad y por fe, ¿no? Para que podamos creer en el escrito está.